El 8 de marzo de 1977, Kevin Baker, un joven de 18 años que había dejado su hogar en Nueva Jersey en busca de aventura, se encontró en un tribunal de Las Cruces, Nuevo México, acusado de asesinar a Charles Thompson, un camionero de 47 años de Dakota del Sur. Lo que siguió fue un juicio que exploró cuestiones de salud mental y la controvertida defensa del pánico homosexual. El viaje de Kevin Baker comenzó el 22 de febrero de 1977, cuando dejó su hogar en Clinton, Nueva Jersey, cansado de su vida en la escuela secundaria y buscando un nuevo comienzo en California. A principios de marzo, llegó a Nuevo México, donde conoció a Charles Thompson. Thompson, que también estaba en ruta hacia un nuevo capítulo en Arizona, recogió a Baker, quien hacía autostop. Después de viajar juntos, decidieron pasar la noche en un motel en Tularosa, Nuevo México. Pero la mañana del 8 de marzo nunca llegaría para Thompson. Esa noche, Baker asesinó brutalmente a Thompson, golpeándolo 10 veces en la cabeza con una barra de hierro de 14 pulgadas que llevaba para protegerse. La escena del crimen fue espantosa, con la sangre de Thompson empapando el suelo y salpicando las paredes. Después del asesinato, Baker huyó con el automóvil de Thompson y el arma homicida. Durante 6 días, Baker evitó ser capturado, refugiándose finalmente con trabajadores de un rancho que le dieron comida y refugio antes de notificar a las autoridades. Tras su arresto el 14 de marzo, Baker confesó el asesinato, afirmando que no era inherentemente violento. Le dijo a la policía que, durante su viaje como autostopista, varios hombres le habían hecho proposiciones, pero que no temía esos avances, creyendo que podía rechazarlos. También mencionó que encontró la barra de hierro en la carretera y la conservó para protegerse. A pesar de su confesión, el relato de Baker sobre los hechos que llevaron a la muerte de Thompson evolucionaría significativamente para el momento del juicio. En octubre de 1977, Baker fue juzgado por homicidio intencional. El Estado argumentó que Baker había elegido a Thompson como objetivo para un robo, acordando quedarse en el motel para llevar a cabo su plan. Según la acusación, Baker esperó a que Thompson se durmiera antes de atacarlo y matarlo, luego huyó en el automóvil de Thompson. La defensa impugnó la idea de la premeditación e introdujo alegatos de enfermedad mental y pánico homosexual, afirmando que Baker no tenía control sobre sus acciones en el momento del asesinato. Durante el juicio de 6 días, Baker testificó, ofreciendo un relato escalofriante y complejo. Describió cómo Thompson inicialmente parecía amistoso. Pero luego hizo avances que Baker afirmó haber rechazado. Baker alegó que Thompson, después de ducharse, hizo gestos obscenos que lo asustaron. Además, testificó que Thompson lo agredió sexualmente, lo que desencadenó su respuesta violenta. Esta afirmación de agresión sexual surgió solo durante las sesiones previas al juicio con un psiquiatra, lo que Baker explicó diciendo que estaba demasiado avergonzado para revelarlo antes. Baker relató el ataque con detalles vívidos, afirmando que los gritos de Thompson durante la agresión intensificaron su pánico y lo llevaron a seguir golpeándolo. Después del asesinato, Baker huyó en el automóvil de Thompson, pero finalmente lo abandonó, dejando la barra de hierro manchada de sangre en su interior. Vagó por el desierto durante 6 días, hasta que fue capturado después de que los trabajadores del rancho que lo habían refugiado brevemente lo entregaran a las autoridades. Un testimonio clave durante el juicio provino de 2 de los 3 psiquiatras que evaluaron a Baker. Lo diagnosticaron con un trastorno de personalidad caracterizado por depresión y explosiones de ira, concluyendo que experimentaba pánico homosexual en el momento del asesinato. Uno de los psiquiatras testificó que los golpes repetidos de Baker a Thompson eran un intento de castigar la sexualidad que llevaba dentro de sí mismo, tratando de golpearla fuera de Thompson. Aunque reconocieron que Baker no tenía antecedentes de comportamiento violento, los expertos advirtieron que, en circunstancias similares, Baker podría cometer tal acto nuevamente a menos que fuera tratado en una institución psiquiátrica. La defensa retrató a Baker como un joven problemático y aislado, cargado por sentimientos de insuficiencia y pensamientos suicidas. Su abogado enfatizó el pánico y el frenesí de Baker durante el ataque, argumentando que estas emociones, más que un plan premeditado, impulsaron sus acciones. Se pidió al jurado que considerara si el estado mental de Baker mitigaba su responsabilidad en la muerte de Thompson. Después de 15 horas de deliberación, el jurado informó al juez que estaban estancados. Aunque encontraron a Baker no culpable de homicidio en primer o segundo grado, no pudieron llegar a un consenso sobre el cargo menor de homicidio voluntario. El juez finalmente declaró un juicio nulo. Después del juicio,
Baker fue enviado a un hospital psiquiátrico en Albuquerque para una evaluación y tratamiento adicionales, dejando la posibilidad de un nuevo juicio sin resolver. El caso destaca las complejidades de la defensa del pánico homosexual. El caso destaca las complejidades de la defensa del pánico homosexual, un argumento controvertido arraigado en los prejuicios sociales de la época. Las acciones de Baker y su posterior juicio también subrayan el trastorno psicológico que experimentó, así como el estigma que rodeaba tanto a la salud mental como a la homosexualidad en la década de 1970. El impacto en la vida y el legado de Charles Thompson fue minimizado en la cobertura de prensa, algo común en los casos en los que se cuestionaba la sexualidad de la víctima. Thompson, nacido en Indiana, dejó atrás a padres afligidos, 2 hermanos, una hija y nietos. Como nota al margen, el sanatorio donde Baker fue admitido era conocido por el uso de lobotomías y tratamientos de electroshock en los pacientes. Finalmente cerró en la década de 1990 y ahora es una casa abandonada y frecuentada por drogadictos.